mí es un honor siempre colaborar con ellos y sí decirles que bueno, este consejo y este grupo asesor de médicos me toca presidirlo, pero la realidad es que estamos llenos de especialidades. Creo que lo tenía yo lejos. Estamos llenos de especialistas en campos desde los cuales se aborda la fibromialgia en los diferentes aspectos. A mí me toca ser el de la cabeza, pues, el psiquiatra, pero tenemos inmunólogos, tenemos internistas, tenemos traumatólogos, incluso médicos administradores de recursos que estamos empezando a trabajar desde hace un tiempo con la fundación y creo que se irán viendo los resultados. Pero, pues bueno, como de formación profesional, pues dijeron, ¿a qué ponemos a hablar al inmunólogo? Pues siempre el psiquiatra es el malo. Nunca van a ver una película donde el nefrólogo sea el asesino, el malo siempre somos los psiquiatras. Por eso me tocó a mí hablar de un tema psiquiátrico, el día de hoy aquí con ustedes, pero que tiene relevancia en la cuestión de la interacción de las emociones con lo que nos puede dar el organismo. Por eso el tema del título, que es el estrés y el manejo de las emociones, linkeado pues con los síntomas físicos. Tendríamos muchos perfiles. Si queremos hablar del estrés, lo podemos ver reflejado en diferentes tipos de perfiles. Podríamos pensar a lo mejor en una mamá, en un hijo que es estudiante, en el papá de la casa que es gerente de una empresa de ventas y tiene que verse en diferentes presiones. Pero el estrés, y lo vamos a conceptualizar de forma más específica, en la vida cotidiana se ve reflejado en cómo se me tienen exigencias que pueden ser las normales o pueden ser exageradas, pero generan reacciones en mí, y esas reacciones son las que, si lo hago muy bien, me voy a adaptar, voy a dar un brinco de madurez y voy a sacar provecho de la situación. Hay una palabra misteriosa por ahí que se llama resiliencia, que es como de los eventos adversos. Pensemos por ejemplo en el temblor ahora de hace un par de años. De un evento completamente malo podemos sacar situaciones buenas, aprender y sacar ventaja de eso, ¿no? Entonces les decía, pensemos en este perfil, el chavo que tiene exámenes finales, que ahorita está en junio, que cosas que me pasan en el consultorio, que quieren aprenderse todo el semestre en 2 semanas, ¿no? Eso es estrés. La mamá, que ya no hay mamás de las que se dedican de tiempo completo a ser mamá, ya tienen que hacer otras 25 ocupaciones. Bueno, hay una, muy bien, pero tampoco es fácil, eso sí, y sí es estresante, porque los requerimientos de todo lo que implica una casa son muy grandes, pero súmenle estar llevando cosas fuera de casa también. Y el papá, que está teniendo toda esta presión de tener que solventar la proveeduría de casa en un modelo tradicional y que siente que no es suficiente, ¿no? Imaginémonos esos perfiles. El estrés no es algo que surgió en la medicina desde que se inventó la medicina. Pensémoslo pues que los griegos ya hablaban de estrés, pues no. Empezó a hablarse de esto por ahí de 1968-69, había un doctor suizo que se llamaba Hans Silly, y él se puso a hacer experimentos en ratitas. Decía, ¿cómo le hacemos cuando el medio ambiente me está pidiendo cosas extraordinarias y de dónde demonios en el cuerpo sale la fuerza para dar una respuesta fuera de lo habitual? Entonces les ponían retos a las ratitas. Si son muy animaleros no les voy a decir los retos que les hacía porque van a decir que los hacía sufrir, y las revisaba después en autopsias y empezó a notar que había cambios en las glándulas suprarrenales, que seguro han escuchado por ahí. Las glándulas suprarrenales son las encargadas de producir a la adrenalina y sus derivados, y al cortisol, que es la cortisona que producimos nosotros mismos, que son las hormonas mágicas del estrés. Y a esto fue algo que el doctor Hans Silly bautizó como estrés, previsto como una condición médica en la cual el organismo tenía que dar, inventó otro término, una respuesta metabólica al trauma
físico, trauma emocional, pero había que dar una respuesta del cuerpo a una situación extraordinaria. Entonces, si se van fijando en los aspectos que les voy hablando de estrés, una palabra clave es respuesta. El estrés es respuesta. Respuesta con todo lo que tengo, mis condiciones psicológicas, mis condiciones biológicas, mis condiciones sociales, mi red de apoyo. Con todo eso es con lo que yo me voy a adaptar a darle una respuesta a un estímulo del medio ambiente externo o del medio ambiente interno que me está confrontando. Esos serían los elementos para poder dar una definición del estrés, pues. Respuesta con mis mecanismos ante un estresor, ante un estímulo y que me está obligando a dar una respuesta adaptativa. Como animalitos, nosotros estamos genéticamente diseñados para dar respuesta a los estresores agudos. Imagínense un cavernícola que llegaba un tigre de dientes de sable y entonces se lo quería comer. Todo se iba a resolver en menos de 5 minutos, ¿no? O me comía el tigre de dientes de sable o yo lo mataba. Pero el empate estaba cabrón, que saliera el empate. Pero el estrés duraba esto, ¿sí? Un espacio muy cortito de tiempo. Las dificultades a las que nos estamos enfrentando ahorita como profesionales de la salud mental es al estrés como una condición crónica y específica y que tenemos la incertidumbre de cuánto tiempo va a durar y de cómo se va a resolver, porque son demasiados las variables que interfieren en esta ecuación. Entonces, el problema que ustedes pueden estar viendo alrededor de sus vidas con el estrés viene derivado de algo que como animalitos nuestro cuerpo y nuestro aparato mental estaba diseñado para resolver pronto, pero que ahora no se resuelve pronto. Les pongo un ejemplo muy facilito que es la hipoteca de la casa, ¿no? A 20 años. Se casa uno para siempre, ¿no? Digo, yo no voy como en 6 esposas, pero voy a cumplir 25 años de casado como con 4, ¿no? Los factores son estresantes, son crónicos. Hay diferentes tipos de cosas que me pueden producir estrés. Decíamos cosas internas, no siempre tiene que venir de afuera el estrés. Yo me lo puedo producir con mis mismos pensamientos, con mi ansiedad me lo puedo producir. Pero también puede venir de fuera de factores físicos, pensemos en una infección, en una enfermedad, en una cirugía, es un ejemplo muy claro de estrés. Todo ese proceso que uno va sintiendo de sanación después de que me hicieron una operación, va mediado por toda esta situación de neurotransmisores, de hormonas como el cortisol, que tienen que ver en que yo me pueda. Pero también situaciones de la vida cotidiana se convierten en estresantes. Un parto, una noche de mal sueño, 2 noches de mal sueño, 3 noches de mal sueño, se convierten en un factor estresante para mi organismo y que lo tiene que resolver. En psiquiatría y en psicología, fíjense, también tenemos una cosa que se llama escala de eventos vitales, que son las cosas que tenemos que ir resolviendo en la vida. El 1, de lo más difícil, lo más feo que tengo que resolver en la vida es la muerte de un hijo. El 2 es la muerte de la pareja, pero para que se den una idea, el 7 son las mudanzas. Y uno diría, bueno, ¿por qué una mudanza nos produce factores estresantes? Pues piensen en la última, que se hayan aventado incluso si fue para una casa más bonita, grandota, soleada, donde todo cabe, que nada más de las cajas, el movimiento, acomodar, poner la logística, ya son factores que me llevan a este estrés. Vamos dibujando una gráfica entonces, donde en un momento en el tiempo se me presenta un evento estresante. Y ese evento pone a prueba mis mecanismos de defensa, le decimos a los psicológicos, mis mecanismos biológicos. Va a haber una fase de resolución aguda. Híjole, bueno, pues tengo una enfermedad, pensemos en la fibromialgia. Vamos al doctor y el doctor me diagnostica fibromialgia. Descanso un poquito porque ya sé que tiene nombre lo que yo tengo, después de muchos años de estarle dando la vuelta a diferentes especialistas.
Pero a la hora que el doctor me dice el pronóstico, me dice que es algo con lo que voy a tener que batallar un buen rato de mi vida, sino que toda la vida, y que voy a tener que modificar estilos de vida, ojalá todo se curara con una pastilla mágica, que eso tengo lleno el consultorio de esos, ¿no? Y luego dejan de venir a los que les digo que la solución está en ir modificando estilos de vida, ¿no? Tengo que modificar mis mañas, mis formas de ser, para que vayan haciéndose sustentables, y me tengo que comprometer a hacer cosas diferentes. Y en ese evento agudo, en el que doy una respuesta. Pero el estímulo estresante sigue. Ahora, ejemplo, fibromialgia, enfermedad crónica, todo el tiempo me está confrontando con mis mecanismos y tengo la obligación de generar un estado de adaptación. Mis mecanismos de defensa tienen que llegar a un nivel de mantenimiento. No puedo vivir todo el tiempo como en el momento de alerta del tigre dientes de sable que me viene a comer. Es inaguantable, no se puede. ¿Qué pasa si sigo así? En algún momento voy a tronar, dependiendo de qué tantos recursos tienen mis mecanismos de defensa, los mecanismos de defensa psicológicos y los físicos y los sociales que mencionábamos. Ahí es donde viene esa fase, años, meses puede llevar esa fase de meseta de adaptación, y si no logro evolucionar y crear esos mecanismos mucho más saludables y mucho más sanos, vienen términos como alguno que seguro han oído por ahí, que se llama síndrome de burnout, que es el síndrome de desgaste. Está bien descrito para enfermeras, para policías, para médicos, bomberos, maestros, abogados, pero incluso ya especificado para los familiares o los cuidadores de enfermos crónicos. Ya está el burnout del que cuida al paciente con cáncer, del que cuida al paciente demenciado. Imagínense, de eso tengo mucho en el consultorio, ¿no? El familiar de un paciente demenciado trabaja en promedio 80 horas a la semana. No hay un trabajo contratado que implique 80 horas a la semana. Con un señor que es mi papá, que lo quiero mucho, pero no se acuerda de mi nombre, ¿no? Que además se enoja y me gruñe y no entiende lo que le digo. Está todo cagado, le quiero cambiar el pañal y así me pega, ¿no? Y no es remunerado, no tengo ningún reconocimiento, y vienen mis hermanos y me dicen, bueno, como tú eres el menso que no tienes trabajo, pues a ti te tocó cuidar a mi papá, y entonces échale ganas, pues los demás trabajamos para mantener a mi papá, ¿no? Y sus doctores y sus medicinas. Ese es el burnout, y el burnout es ya una patología. Hace una semana la Organización Mundial de la Salud la tipificó en la clasificación mundial de enfermedades. Antes era algo platicado, que identificábamos los doctores y demás, pero así como hay una codificación en esa clasificación para tuberculosis, neumonía, ya existe una codificación y una clasificación. La fibromialgia la tiene, por cierto. Si alguno de sus doctores les dice que la fibromialgia no existe, denle 2 cachetadas, lo mandan a leer la clasificación internacional de enfermedades. Pero ahí también ya está el burnout. No todo el estrés es malo, porque si no ya estaríamos estigmatizando esto, y entonces la Ciudad de México es la ciudad más estresante del mundo y estamos todos locos, ¿no? Y ya no hay nada que hacer, y ya aquí nos amolamos. Necesitamos estrés en nuestras vidas para crecer y para madurar, y esos tienen 2 nombres diferentes. Cuando es el estrés necesario, bueno, que me sirve para crecer en mi vida, se llama eustrés. Eu del griego equilibrio, ¿sí? Entonces ese estrés es el que yo necesito para poner mi alarma en la mañana, para hacerle caso y no ponerle 5 minutos más y 5 minutos más y 5 más, sino pararme en ese momento, saber que tengo la agenda, que tengo que llegar al consultorio, y ahorita venía corriendo y venía estresado de eustrés. No, venía haciendo pipí, eso también, eso es un factor es muy estresante, con la próstata arriba de los 40, no puedo decir. Y eso me sirve pues, para llegar a tiempo, ¿no? El distrés es el estrés malo,
y a lo mejor les tendría que dar yo 3 clavecitas para identificar el estrés malo. El estrés malo puede tener un factor correlacionado en el medio o no. ¿Sí? Le puedo echar la culpa a que me cacharon unos mensajes en el celular de mi secretaria con poca ropa, ¿no? Eso es malo, pero puede ser eso el factor o no. La reacción es desproporcionada al factor. Eso es otra clavecita para pensar en distrés. Y si resuelvo el factor estresante y no se me quita esa sensación que tengo yo, es otro punto más para que sea distrés. Entonces son estas 3 fáciles preguntas que podemos hacernos cuando yo tenga la duda si estoy sufriendo un neoestrés, algo que está bien, ni modo, lo tengo que sufrir, así tengo que reaccionar para salir adelante, o un distrés, que es algo que me está enfermando y me va a hacer daño. México, y ahora lo irán viendo un poquito más en las noticias, ya empezó a salir hace 2 semanas, pero lo van a ver más. La Organización Internacional del Trabajo, ya que resulta muy difícil andar midiendo el estrés en la gente, imagínense, salimos aquí a la banqueta y, oiga, ¿usted está estresado? Sí, está bien. Entonces, México tiene 100% de estrés. No. La Organización Internacional del Trabajo tiene una metodología específica para medir estrés laboral. México somos el primer lugar mundial, en eso sí ganamos, en sub-20 no ganamos, pero aquí sí. En estrés laboral tenemos el 75% de nuestra planta laboral con reportes de estrés significativo. Por arriba de China, que tiene el 73%, y Estados Unidos, que tiene el 57%. Desde 2016 en el Senado hay un punto de acuerdo que se va a empezar a aplicar probablemente ya a finales de este año, donde las empresas van a tener la obligación de medir el estrés en su plantilla laboral, tener medidas acorde a los resultados que se tengan y poder obtener beneficios fiscales a partir de demostrar que están haciendo algo con el estrés laboral. Incluso en esta legislación ahora que hay constitución en la Ciudad de México, se va a presentar una iniciativa para que el estrés pueda ser una causa de incapacidad cuando se demuestre con ciertas cuestiones específicas, pues si no va a ser un chacoteo y todos van a decir que están estresados, todos van a querer faltar al trabajo. En la misma Organización Mundial de la Salud se tiene clasificado al estrés y a la soledad como los grandes retos de salud para el siglo XXI, porque ahora somos muy buenos para tener antibióticos y curar enfermedades no infecciosas, para detectar que si nos morimos del corazón, pues ya sabemos qué factores metabólicos me tengo que cuidar. Yo ya sé que para no tener un infarto, pues tengo que tener la glucosa baja, el colesterol, los triglicéridos, hay medicinas para eso, tengo que dejar de fumar y tengo que hacer ejercicio. Eso ya lo tiene bien grabado la Organización Mundial de la Salud, pero al estrés y a la soledad los tiene como los retos que los pone ahí en el tintero porque no sabemos todavía todos como los tenemos que enfrentar. Pensemos en la soledad. Hay un estudio británico, el 67% de los británicos de hace 3 años se sienten solos en un nivel significativo. Soledad personal que nos permite ahora la tecnología, donde parece que estamos más comunicados y tenemos más contacto con los demás, pero no de este contacto íntimo, cercano, pegadito, mano a mano, ¿no? Y la soledad es un factor de riesgo importante para muchas otras conductas que tienen repercusiones físicas. Si yo estoy solo, pues no me levanto, no hago ejercicio. ¿Para qué hago de comer? ¿Para hacerme de comer a mí solo? No, mejor me como una maruchan, ¿no? Y así la voy llevando. ¿Sí? Puedo fumar, no tengo buenos hábitos. ¿Para qué me acuesto temprano? Sí, mejor ahí le pego al Netflix, no tengo ningún problema, me acuesto a las 3 de la mañana. Pues ya Dios dirá a qué hora me levante al día siguiente. Entonces la soledad y el estrés representan los 2 grandes retos de salud. Incluso en la Unión Europea se calcula que del 100% de factores que tienen que ver con que alguien se infarte,
el estrés coopera con el 22% de esos factores. ¿Sí? Ahora que está en internet, ustedes agárrense a la enfermedad que quieran y que les caiga gorda, ¿no? Piensen en la que quieran y pónganse a googlearla. En medicina, fisiopatología es el término que utilizamos para estudiar las causas de una enfermedad. Entonces, si quieren, pongan fisiopatología de las hemorroides. Pongan la del primo de una amiga. Sí, por eso no me siento. Pero van a ver ahí estreñimiento, dieta baja en fibra, factores hereditarios y estrés. Ahora agarren tinnitus, zumbido de oídos crónico. Ah, pues que tuve otitis en la infancia, muchas infecciones, genética, un traumatismo, era rock and rollero, disparaba, viajaba en una moto y traía una escopeta, y el estrés. ¿Sí? Todas las enfermedades que ustedes se pongan a leer la fisiopatología, colon irritable. ¿Sí? El 20% de la población mexicana son portadores en algún momento de la vida de síndrome de intestino irritable. Existen, si ahora para que lleguen a la casa y hagan la tarea, van a googlear los criterios de Roma, que son los criterios que tienen los gastroenterólogos para definir por qué me da colon irritable. Entonces ahí los van a leer, sí, pues la motilidad intestinal rarita, la microbiota y la flora intestinal que es diferente, y estrés. ¿Sí? Pero es bien bonito cuando voy al gastroenterólogo, ahora que decíamos gastroenterólogo, y el doctor me da mis medicinas, siguiente consulta, no quedó bien, y me dice, madrecita, pues desestrésese. Ay, gracias doctor, ya usted me dio la clave, ya sé lo que tengo que hacer, muchas gracias, ya me voy a quedar, ya me voy a desestresar. Y así pasa en este grupo de enfermedades. La fibromialgia es como la joya de la corona, ¿no? Híjole, es que el estrés, no, ya sé, pues es que usted, su marido, no la pega. Los hijos son unos ingratos, no tiene para tragar, ni para pagarme la consulta. Entonces, pues ¿cómo no va a estar con fibromialgia? Desestrésese, se quita el estrés, usted se va a sentir mucho mejor, se va a curar de la fibromialgia. ¿Qué pasa con esos enfermos que se sienten culpables porque me están transfiriendo a algo que yo no logro hacer, pero que es culpa mía, en la gravedad de mi enfermedad, la cronicidad y que yo no puedo salir adelante? ¿Sí? Por eso les decía que el estrés representa uno de estos problemas súper importantes. Hay dos vías, y lo mencionaba hace un ratito, dos vías neuroinmunológicas para la manifestación del estrés. Una es la adrenalina, hay un eje, hipófisis, hipotálamo, hipófisis, órgano blanco, que le dice a mi glándula suprarrenal, oye, necesito una energía extra. Y entonces se van dando las órdenes para que mi glándula suprarrenal produzca más adrenalina y eso genere cambios en mi cuerpo para enfrentarlo. Y la otra es el cortisol. Ese mismo eje le dice a la glándula suprarrenal que yo tenga más cortisona de la que producimos nosotros. ¿Eso qué tiene que ver? Si lo seguimos en el organismo, seguro han oído de una división del sistema nervioso central que se llama sistema nervioso simpático y parasimpático, que suena bien bonito, ¿no? Eso va más para atrás, está el sistema nervioso central, que es el cerebro, y el autónomo, que es el que se gobierna por la médula espinal. En ese va el sistema nervioso simpático y parasimpático, pero eso se encarga de regular todo lo que es involuntario en mí. La apertura de mis pupilas para la luz y para la agudeza visual, que se me paren los vellitos y se me ponga la piel chinita para el manejo del calor y del frío, la salivación, qué tanto puedo producir saliva o no, el latido del corazón, la apertura de mis bronquios, la presión arterial, el movimiento de mis tripas, el dolor, es una cosa que yo no manejo voluntariamente, el movimiento de mi vejiga,
Todos esos son síntomas del sistema nervioso autónomo. Mencionaba Pilar que ahora que yo llegaba y que lo escuchaba con las palabras de inicio, la fibromialgia la han cambiado muchas veces de nombre. Ahora, dentro de uno de esos nombres se llama síndrome de desregulación simpática y parasimpática. ¿Por qué? Porque todos estos elementos pueden estar descompuestos en alguien que tiene fibromialgia. Pueden tener migraña, pueden tener depresión, disfunción temporomandibular, hipersensibilidad a los aromas y a los ruidos, hipertensión o hipotensión, disautonomía, que por ahí seguro la han escuchado, el dolor de la fibromialgia, bochornos, intestino irritable, vejiga hiperactiva, dolores menstruales. Todos esos pueden venir en el mismo síndrome de desregulación emocional. El estrés se maneja por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Yo no puedo ordenarme, bueno sí, porque les voy a decir al final cómo, ya todos van a estar curados, pero realmente yo no puedo ordenarme cómo reaccionar ante el estrés, ¿no? Viene mi mamá y me cacha viendo porno japonés. Siento un hoyo en la panza y me duele la cabeza, se me abren las pupilas grandes, se me seca la boca, me late el corazón y tengo la presión alta. Y eso no lo puedo controlar, me dan ganas de hacer pipí. Está el término, me cago de miedo. Todo eso es sistema nervioso simpático y parasimpático. Ahora regresémonos 2 pasitos al estrés agudo y al estrés crónico. Pues si me va a cachar mi mamá es estrés agudo. Pero en todos estos ejemplos que les ponía yo de estrés crónico, imagínense que mi sistema nervioso simpático y parasimpático está todo el tiempo de todos los días funcionando en emergencia. Pues no hay cuerpecito ni hay cabeza que aguante. Y esos síntomas, si los voy aguante y aguante y aguante, van a llevar al burnout en las condiciones psicológicas, o me pueden llevar a enfermedades físicas. El tinnitus que decíamos hace ratito, en un buen porcentaje tiene una explicación por factores estresantes. Hay un término que les encanta a los cardiólogos, que es la hipertensión reactiva. No sé si alguna vez lo han oído. Es que usted no es hipertenso, lo que pasa es que se pone nervioso. Y cuando está nervioso se le sube la presión. Ah, pues ya está fregando, ya no me pongo nervioso, ya se me va a subir la presión, no me va a dar un infarto cerebral. Ya lo arreglé, ¿no? Los hipertensos reactivos, el 80% en 5 años se vuelven hipertensos verdaderos, ¿no? Pues ya díganle a su cardiólogo que no eche flojera y les dé tratamiento para la hipertensión. Pero, si yo todo el tiempo estoy estresado con esta reacción que es la que corresponde ante los estímulos, pues se me va a descomponer el mecanismo de control de la hipertensión, ¿no? Si todo el tiempo estoy moviendo raro a mis tripas porque tengo un hoyo en la panza, de ansiedad que estoy manejando, pues me va a dar colon irritable, ¿no? Así es el mecanismo por el que pasa. No quiero caer en estas brujerías de que todas las enfermedades físicas son emocionales, no quiero caer en eso, pero ustedes se han fijado que muchas veces están estresados y se enferman más de infecciones. El cortisol, si conocen a alguien con lupus o con artritis reumatoide, parte del tratamiento de esclerosis múltiple, parte del tratamiento son bolos de cortisona. Un efecto secundario de eso es bajar las defensas del organismo. En esas enfermedades, mis anticuerpos están atacando a partes de mi cuerpo. Entonces, si yo pongo cortisona, bajo los anticuerpos y la enfermedad está más niveladita. Si yo todo el tiempo tengo cortisol alto, mis anticuerpos van a estar bajitos y tengo más propensión para enfermarme y para infectarme. Digo, hace falta que me pasen la influenza, pues, ¿no? Porque les digo, no todas las enfermedades son del foco y son psicológicas, si hay una interacción. O incluso podemos poner el modelo de la diabetes. El cortisol obliga a mi organismo a sacar reservas de glucosa para enfrentar la emergencia de lugares que no funcionan todos los días, como los músculos o el hígado, que son una actitud cínica.
Oye, pues es que tu papá con Alzheimer está muy malito. Pues se va a morir. Ya, ¿para qué no le diste la medicina? No me alcanzó. Y esta baja moral, baja energía, no se recupera con unas vacaciones, porque esa es la solución facilita. Ya ven, los doctores de otras especialidades, qué bueno que no vino el resto del consejo, para que no me digan de cosas. Oiga, que usted está muy malito de la hipertensión, váyase de vacaciones, oiga. Consígase un amante. Con eso se va a arreglar todo. Y pues no, ¿sí? Si hay un burnout, ni siquiera con el descanso, que es algo que es un síntoma muy característico en fibromialgia, ¿no? Bueno, pues le duele mucho, vas a dormir 12 horas, ¿no? Y amanecen igual de fregados o peor, porque el sueño no es reparador, porque las articulaciones siguen estando, los tendones siguen estando tensos y sigue dándose la señal dolorosa, ¿no? Hay factores que pueden cooperar más el estrés y el burnout. Si yo estoy, por ejemplo, pensemos en un trabajo donde no tengo ascensos, les voy a platicar una asesoría que tuve que hacer el año pasado en la empresa matapuerquitos más grande del país, que está en Mérida. Matan 5,000 puerquitos por día, ¿no? Y entonces hay un señor que su único trabajo al puerquito, para todos animaleros se aguantan, los anestesian con CO2, porque si los estresan de que los van a matar, la carne sale dura. Entonces están anestesiaditos con CO2, los cuelgan del pescuezo un poquito de aquí y pasan en una banda con un señor que todo su trabajo es poderles clavar un puñalito aquí a los puerquitos. Tienen lesiones de hombro, por cierto, porque se cambian, hay 2 turnos de 12 horas, pues el señor está haciendo esto. Entonces imagínense ese trabajo sin toma de decisiones. Digo, les pongo un caso extremo para que lo trasladen a algo que ustedes tengan un ejemplo más cercano en el mundo real, ¿no? No hay toma de decisiones, lo que yo diga no importa, tengo que seguir haciendo exactamente lo mismo, mis posibilidades de ascenso son chiquitas, mi sueldo sigue siendo chiquito y mi trabajo todos los días es monótono y es el mismo. ¿Sí? Para todos los godines, un saludo. Esos son los trabajos que tienen más facilitación de burnout, por eso las enfermeras, los doctores, los abogados, los maestros, los bomberos, los policías son los campeones en tema de burnout. Les hablaba yo del síndrome de intestino irritable, les hablaba yo de fibromialgia, de la desensibilización crónica. Les podría poner un par de ejemplos más, como la fatiga crónica. ¿Han oído hablar de ese diagnóstico? Seguro. Agárrense el TV Notas y entonces lean cuando Talía estaba malita o cuando Sabine Musier estaba malita. Entonces, tiene fibromialgia. No, ni madre, tiene enfermedad de Lyme. Y la pinche garrapata de las montañas rocallosas se bajó para México, se vino de indocumentada, llegó un día y en un foro de Televisa la movió. Estaba descuidada. La fatiga crónica es esta reacción física desordenada al estrés crónico, donde terminan teniendo adenopatías, ganglios crecidos, fiebres que no hacen mucho sentido, un cansancio que va fuera de proporción, no pueden dormir y tienen un poquito de ansiedad. Pero, ¿qué pasa? Los doctores detectamos ganglios, hacemos una biometría hemática, vemos que sale ahí medio rarito, un general de orina medio turbio, cochino, huele feo a espárragos, pues ya le mandamos medicinas, un antibiótico, 2 antibióticos, 3 antibióticos, 4, y así nos la vamos pasando hasta que diagnosticamos enfermedad de Lyme, y lo que tienen en realidad es una síndrome de fatiga crónica, ¿no? Y a lo mejor 2 padecimientos que son los que le dan de comer ahí en mi casa, que son los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad. El 14.3% de la población en México tiene un trastorno de ansiedad. Diabéticos son menos del 8%, entonces saquen proporciones. Si ustedes conocen así de diabéticos, pues conocen así de personas que no les dicen que tienen un trastorno de ansiedad, lo padecen, o se hacen güeyes o van al doctor, se toman las medicinas y no se los platican.
Y la depresión le da al 10% de la población de este país. 12 millones de mexicanos en algún momento de la vida van a tener depresión. Son dos ejemplos de enfermedades donde de estar en esta fase de mantenimiento crónico, de pelea contra el estrés, en algún momento me puedo tronar. Ahora vamos al que hay que hacer. La primera parte del estrés, como les decía, pues no es mágica. Ojalá estuviera la pastilla antiestrés, entonces ya no tendría sentido que yo les platicara esto, ¿no? La primera parte del tratamiento es mejorar los mecanismos de afrontamiento. ¿Cuáles son mis herramientas para poder luchar contra el estrés? La primera que más me gusta enseñarle a mis pacientes es aprender a decir que no. Oye, ¿me prestas dinero? Que no tengo dinero. Oye, pero ya pagaron la tanda, te tocó a ti, güey. Y ya con la cabeza estamos diciendo que sí. Algo de lo que más nos cuesta trabajo es hacer esa frontera y esa diferencia entre lo que sí es mi responsabilidad y lo que no es mi responsabilidad. Lo puedo negociar, lo puedo delegar y lo puedo acomodar y que sí se cumpla. No quiero que de aquí salga un chorro de gente con actitud cínica y diga, pues, oye mamá, tenemos 3 días sin comer. Tiene panita, ¿cómo? Cocina, compra. El aprender a decir que no es de esas cosas que cuestan mucho trabajo en el momento agudo y en el momento secundario, porque luego empieza a jugar la culpa. Entonces, híjole, pero les dije que no. Entonces, ¿cómo se va a arreglar? No, la van a cagar. Pues lo podría yo haber arreglado resolviéndolo yo y me empiezo a cargar de más situaciones. Algo que está muy de moda, que son las técnicas de relajación, ¿no? Algo que hay que dejar muy en claro es que no existe la vida sin estrés, porque una conclusión de esta charla podría ser, ya fregamos, entonces hay que vivir sin estrés. No, pues váyanse a otro planeta, Tabasco, porque Tabasco es un porque no hay manera de vivir sin estrés. Tenemos que ver al estrés como una balanza, donde de un lado están las cosas malas que no puedo evitar, algunas ojalá sí, pero la mayoría no. Y me tengo que proporcionar cosas placenteras que le hagan contrapeso a esa balanza. Una buena cantidad de pacientes que tengo yo en el consultorio, un cacho de mi trabajo es enseñarles a hacer cosas placenteras. En fibromialgia, algo que luego no hacemos los doctores, es que nos vamos del lado pesimista y junto con los pacientes estamos viviendo todo el tiempo en la tragedia. ¿Qué hubo, manita? ¿Cómo te va? Mi vieja me cachó con las fotos de la secretaria y entonces ahí lloran el doctor y la paciente. Esta actitud de, ¿y cómo vas? Mal. Pero ¿qué haces para estar mejor? ¿Qué cosas te proporcionas de placer, de bienestar? ¿Cómo ordenas tu vida para hacer más cosas por ti? ¿Sí? Ese tipo de situaciones luego nos metemos en el círculo mental de estar en el dolor, en el sufrimiento, y perdemos de vista que la vida tiene otras cosas, que hay una tragedia, hay una enfermedad y hay algo malo que tenemos, que es un factor estresante, que me inclina la balanza de este lado, pero que además de lo que tengo que hacer y lo que dicen los doctores, pues tengo que darle yo situaciones placenteras a mi vida que le hagan contrapeso a esto. De ahí se deriva cosas que podemos hacer mal en el afrontamiento y que son de estos escapes como muy fáciles, ¿no? Me encanta ir en el consultorio, doctor, tengo ansiedad acá. ¿Tú qué piensas que es ansiedad? Como mucho. Comer mucho es ansiedad. Ok. Parte de lo que hacen es darse placer a lo tarugo, ¿no? Que es de las cosas que me dan placer de forma más inmediata, meterme cosas a la boca. Como mal, pues me echo un traguito. Ya me di cuenta que llego de malas del trabajo, pero si me echo 2 tequilitas en la noche, pues me duermo tantito mejor, amanezco dolorido igual.
pero duermo un poquito mejor. Fumo, me voy de fiesta, desordenadamente. Este tipo de escapes como muy facilitos que podrían sonar de este lado de lo placentero, tenemos que tener la sabiduría y la inteligencia para administrármelos de forma adecuada, ¿no? Algo que por ahí seguro habrán escuchado, que es el mindfulness, es hace algunos años, un Dalai Lama fue a Harvard con un maestro de psicofarmacología y se pusieron a hacer estudios de resonancia magnética funcional en monjes budistas campeones mundiales de meditación, ¿no? Y resultaba que ellos lograban mover a voluntad las ondas cerebrales, como funciona nuestro cerebro, de un formato en el cual están estresados, un formato en el cual se pueden vivir más tranquilos. El mindfulness es la formalización de la meditación en una manera de psicoterapia que se puede aprender incluso en línea y no necesitan ir a una clase de mindfulness. Si la tienen, pues qué bueno, ¿no? Pero pueden meterse a YouTube en lugar de andar viendo Despacito, que tiene 150.000 millones de repeticiones. Pónganse a ver mindfulness. Hay aplicaciones en el celular, en lugar de andar jugando Confetti y Candy Crush. Headspace es una aplicación que todo el tiempo me está recordando 1 o 2 veces al día seguir mi patrón de meditaciones. Headspace, head de cabeza, space de espacio. Ahora, ya, a lo mejor van a empezar a ver por ahí algunas diademas y dispositivos que parecen juguetes, pero que lo que hacen es medir mis ondas cerebrales, mis ondas eléctricas cerebrales, me ponen paradigmas en la computadora y me van educando y enseñando y entrenando a que yo pueda generar estas ondas que funcionan mejor. Hay una técnica también que se llama la técnica Eisenhower, que la pueden ver también en internet, que es dividir mis pendientes en un cuadrante de 4. Bueno, pues los cuadrantes tienen 4 regularmente. Eso pasa cuando uno está acá, ¿verdad? De este lado pone uno lo importante y lo urgente. Lo primero, la técnica Eisenhower es que yo lo haga en el primer momento de mi día, ¿no? Cuando ya me voy a poner a hacer mis cosas. Lo importante y lo urgente es ya y lo tengo que hacer yo. En el segundo cuadrante, que es más abajito, es lo urgente, pero que no es importante y que idealmente se puede delegar. Para eso hay esclavos en este país. En medicina se llaman residentes médicos. Todos esos que andan quejándose que no les pagan, ¿no? Esa recusa de otro nivel, ¿no? Yo detecto que es algo importante, que sí se tiene que hacer, pero tomo la responsabilidad de que se lo puedo dejar a otra persona y solo verificar los resultados. Acá arriba es lo que es importante pero no urgente, y entonces lo puedo calendarizar. Hoy tengo muchas cosas, no lo voy a alcanzar a hacer, me quedan 15 días, pues lo voy programando. Y acá abajo, pues mis vacaciones de verano del 2023, ¿no? Ya es lo que no es ni urgente ni importante. Algo que nos enseña el mindfulness y que se los quiero dejar de tarea, en la traducción que se ha hecho al español del mindfulness es atención plena, y es tener conciencia plena en cada momento de lo que estoy haciendo. De eso se trata el entrenamiento. No estar en atrás, en el pasado, ni estar adelantándome de lo que todavía no tengo control. Yo tengo que regresar al consultorio a Palmas, tengo un chico de pacientes, y luego ver a mi vieja que necesita dinero, creo que lo sepas. Entonces, tengo todos esos factores estresantes para adelante. Luego les digo más, pero eso es... Pero en este momento estoy aquí con ustedes, estoy transmitiendo el mensaje del estrés y tengo que hacer eso y en eso me tengo que concentrar. Uno de los maestros de mindfulness a nivel mundial tiene su primera diapositiva, es muy bonita porque es un señor que está arriba de una montaña y está viendo a la ciudad, toda la mugre, la contaminación, la gente peleándose, los claxons, todo. Y tiene un perro al lado.
Entonces tiene un globito de pensamiento, el señor, y sale los gritos, el dinero, las guerras. Y el perro, ¿qué es lo que tiene? La misma foto que está viendo. Está viendo la ciudad cochina y todo, pero eso está viendo el perro, ¿no? Entonces dice el maestro, ¿quién está en atención plena de ese momento? El perro, el fulano, ¿no? El fulano está pensando en otras cosas que no es estar viendo lo que está viendo, ¿sí? La ecuación es, tengo conciencia plena, pienso, siento y actúo en el presente y en el aquí y en el ahora, ¿no? El resto de las moralejas, ahorita les quise transmitir mecanismos no farmacológicos, mecanismos de estilo de vida, y me faltaron, pues. Me faltó el ejercicio, la activación física, así la pueden googlear. Hay un mecanismo cognitivo-conductual que se llama activación física, que tiene casi el mismo poder neuroquímico que un antidepresivo. Si yo hago actividad física de leve a moderada, de 3 a 4 veces a la semana, de 30 a 45 minutos, tiene el mismo poder bioquímicamente hablando que un antidepresivo. Si mi dieta se parece más a la dieta mediterránea, los tamales estaban muy ricos, pero no son del Mediterráneo. Quesos frescos, verduras, frutas, pocos lácteos, no quesos añejos, el vino que tiene antioxidantes, muchos pescados blancos, omega 3, no carnes rojas. Este tipo de situaciones favorecen esos mecanismos neuroquímicos. El sueño ya ni siquiera, en la última actualización de sueño, ya no hay un horario fijo de sueño. ¿Cuánto tiene que dormir un adulto? 6 horas, y no. Hay que hacernos dos preguntas clave con el sueño. ¿Estoy satisfecho con mi manera de dormir? ¿Sí o no? ¿Y tengo consecuencias durante el día de mi manera de dormir? ¿Sí o no? Si la respuesta es no y no, estoy durmiendo lo suficiente y eso es lo que tengo que dormir, ¿sí? Ahora esos son los cuestionamientos que hacemos. Entonces esas son las otras cosas que podemos hacer no farmacológicas, junto con todos los mecanismos que platicamos, para podernos ayudar en cuanto al estrés. Como todo en medicina, si esto no sirvió, pues entonces tienen que ir a su especialista de mayor confianza, más cercano, porque ya necesitamos intervención del doctor. Tápense los oídos cuando les diga desestrésese, madrecita, y si no lo ven, no le hagan caso. Pero ahí sí ya vamos a necesitar los tratamientos específicos de cada enfermedad, ¿sí? Pero más o menos ese era el esquema que quería dibujarles. Si quiero llegar a una conclusión, decirles que el estrés es esta respuesta de todos mis mecanismos ante los factores que me afrontan todos los días o de manera extraordinaria, que tienen dos vías, la del cortisol y la de la adrenalina para producirse, que es el gran reto de salud que tenemos todas las especialidades de medicina, no nada más la psiquiatría, que el estrés interviene en la mayoría de las enfermedades y todos estos mecanismos de afrontamiento que les acabo de platicar. Pues muchas gracias. Gracias. Sí, exacto. No, bueno. Doctor, nos va a regalar 5 minutitos más para preguntas y respuestas. Sí, yo sabía, ya me pasaron un chico de hilitos. Entonces, Pilar, Mayra, perdón, Carla, ¿ya dos más? Bueno, muy bien. ¿Cómo me desestreso de que no subías el micrófono? Ay, no. Pregunta a Pilar que cómo se desestresa y que yo no me pegaba el micrófono. Yo soy de San Juan de los Lagos, fíjense, soy ranchero. Ya saben la leyenda de los güeros del rancho.
Por eso somos así en Carnositos, porque un batallón del 5 de mayo, que pusieron en su madre, se fueron a refugiar allá a los Altos de Jalisco, pero somos así güeritos, pero chillados. De lo poquito que todavía me queda es alejarme del micrófono. ¿Qué tiene que ver los franceses? Eso tiene que ver que me alejo del micrófono cuando me pongo nervioso. Pero prometo trabajar en eso cuando empezar a hablar. Por cierto. Mayra, estamos en grabación. Una disculpa, no avisé y pedí permiso, pero estamos en grabación, ya se dieron cuenta. Doctor, yo he oído muchas bondades de sus tratamientos, de sus conocimientos. Yo quisiera que nos platicara así brevemente qué consiste esta La estimulación magnética, claro que sí. Digo, les platicaba yo que aquí en el Consejo Asesor abordamos desde las diferentes subespecialidades de cada quien cómo dar un tratamiento más integral a la fibromialgia. Lo que a mí me toca es desde la neuropsiquiatría. En la neuropsiquiatría hemos encontrado que el tálamo, ya van los doctores hablando de cosas raras, pero bueno, si yo me entierro un cuchillo en la pierna, la primera neurona receptora de esa señal dolorosa va a hacer un relevo a la médula espinal y ahí hace un relevito en una segunda neurona y esa segunda neurona va a su brazo largo y llega al tálamo, que está como por acá. Y el tálamo es el centro distribuidor del dolor. El tálamo le va a decir a la corteza sensorial que corresponde a mi pierna derecha: oye, menso, te clavaron un cuchillo en la pierna derecha. Y esa corteza le va a decir al lóbulo frontal: órale, defiéndete, porque están atacando y tienes un cuchillo ahí, ¿no? Ese es el mecanismo neurológico de cómo se recibe y cómo se actúa. En la fibromialgia, el tálamo funciona mal. Decide, por factores que todavía no conocemos, dejar de funcionar como tiene que funcionar. Y este tálamo envía señales dolorosas continuas de todo el cuerpo, todo el tiempo. ¿Cuál es la reacción que tiene el organismo cuando me duele todo? Me hago bolita y me pongo duro, que se llama postura antiálgica, antidolor. Esa postura no es normal. Si yo la sostengo un día, una semana, un mes, un año, eso lleva a que mis músculos se pongan contracturados y a que mis tendones se pongan duros y dolorosos. Y esos músculos duros y dolorosos van a mandar señales dolorosas a un tálamo que no sirve y que va a seguir mandando más señales dolorosas. ¿Me expliqué? Entonces, si yo me tomo un analgésico porque mi internista o mi médico general dice: no, a ver, ya te toqué, sí, tienes el tendón bien duro y el músculo duele mucho, te voy a mandar un analgésico. Pues el tiempo de vida en el organismo del analgésico, que generalmente es antiinflamatorio, pues me va a servir acá para que se me desinflame la pierna. Se acaba el tiempo de acción del medicamento y sigo adolorido, que es una de las trampas en fibromialgia. Me tomo analgésicos y no se me quita. Algunos medicamentos que ustedes conocen o han oído, como la duloxetina o la pregabalina, tienen aprobación de la FDA porque trabajan en el tálamo y en los relevos de la médula espinal en la vía dolorosa, y así hacen que se rompa el círculo vicioso del dolor. La estimulación magnética transcranial en sus diferentes variedades, porque ya tenemos 3 o 4 ya acá en el país, hace que el tálamo vuelva a empezar a funcionar como antes funcionaba y como debe de funcionar. Si eso es así, el tálamo deja de mandar señales dolorosas todo el tiempo. Tengo que enseñar al paciente a quitarse el dolor para que no se vuelva a producir el círculo vicioso, y todavía durante un tiempo indeterminado, porque todavía no sabemos qué pacientes nunca más vuelven a tener un dolor igual, cuáles les dura 1 año y cuáles les dura 3 años, todavía no sabemos qué, pero es una herramienta más. Logramos que el paciente baje la sensación dolorosa, ¿sí? Entonces, sí les expliqué un poquito cómo se produce el dolor, dónde funcionan algunos medicamentos del sistema nervioso para que no haya dolor en fibromialgia, y otros devices, otros dispositivos médicos para fibromialgia. ¿Sí?
Sí. Siempre que la duloxetina tiene efectos secundarios. Como la aspirina. Pues sí. La aspirina, si ustedes agarran Coma, por ejemplo. y googlean la aspirina, síndrome de Reyer, que es síndrome de intoxicación fatal hepático, disminuye el flujo sanguíneo renal. Entonces ustedes no se tomarían ni la aspirinita proteica. Todas las medicinas tienen efectos secundarios. La institución reguladora, que es la FDA, cuando yo pruebo un nuevo medicamento, me obliga a que todo lo que pase lo tenga yo que meter en la información para prescribir. Entonces, si yo estoy probando duloxetina en esta población, pero usted se echa unos tacos al pastor hoy en la noche y llega con una diarrea pavorosa y se me muere de una apendicitis galopante, tengo que reportar ante la FDA que probablemente un efecto de la duloxetina sea la hepatitis galopante, la apendicitis galopante por tacos al pastor, ¿no? Por eso es muy confuso leer las informaciones para prescribir. La duloxetina, igual que muchos medicamentos, va a tener efectos adversos como todos, pero esa no es una razón para cuando me lo indique el doctor no usarla. ¿Sí? ¿Lo comas? No, eso sí no. Así comas. Pero tenemos acá la pregunta de Carla. ¿Sí? Es que en la línea. Sí. Gracias, hola, buenas tardes. Doctor, una pregunta. ¿La fatiga crónica y la somnolencia excesiva diurna son exclusivamente de la fibromialgia o también pueden ser independientes? No, son patologías independientes. La fatiga crónica es otra enfermedad listada en la lista internacional de enfermedades como una patología independiente con etiologías desconocidas. Una de esas etiologías puede ser la misma fibromialgia. Y la hipersomnia diurna tiene una gran cantidad de enfermedades que lo pueden producir. Algo que les tengo que explicar es, en medicina lo que llamamos síndrome, signos y síntomas. ¿Sí? Una infección es un síndrome. Un síntoma puede ser la fiebre, me lo pueden ocasionar muchas cosas. Una infección, una alergia, un lupus, una artritis reumatoide, un mal manejo del calor. Entonces, la somnolencia excesiva me lo pueden producir muchas cosas. Hasta el síndrome de piernas inquietas, que igual por ahí han oído, son los maridos que pateamos a las viejas en la noche. Y esa puede ser una causa y se detecta con un electroencefalograma, Sí, son enfermedades de por sí que pueden venir asociadas a la fibromialgia. Una última pregunta, doctor, y esta causa honorarios. Ok, está bien. Gracias. Lo que quiero consultarle es metotrexato y cloroquina son coadyuvantes para el tratamiento de la fibromialgia. No en el origen básico de la fibromialgia, era esto que platicamos, pero son sustancias que pueden producir una disminución de la inmunidad excesiva. Se probaron primero en lupus, en artritis reumatoide, en algunos cánceres con base inmunológica, y que en pacientes con fibromialgia, que puede ser del 35 al 40%, que tienen coexistencia con enfermedades con la inmunidad mal regulada, ahí se podrían utilizar, pero no son medicamentos aprobados por la FDA para su uso en fibromialgia, no. Pero hay enfermedades asociadas a la fibromialgia que se pueden regular con metotrexato, hidroxicloroquina. Sí me expliqué. Sí. Okay. Pues hasta aquí llegamos. ¿Cómo la ven? Gracias. Muchas gracias.